primero que cualquier otra cosa, agradezco mucho a mis estudiantes de los grupos de literatura por estar aquí. Saben que ustedes son las estrellas de este evento. Por ustedes han venido los escritores, así que tienen ese privilegio de ser los que puedan iniciar una conversación con ellos. Ellos prefieren la conversación, prefieren las preguntas, las respuestas, esa conversación bonita que sé que podemos iniciar aquí. Así es que, sin temor, espero que ustedes inicien la conversación en su momento. Vamos a tratar de utilizar el tiempo a toda su capacidad. Como les digo, ellos están muy contentos de poder conversar con ustedes, de contestar preguntas y de trabajar, ¿verdad?, desde ahí. A los estudiantes compañeros que no son de las clases de literatura, muchísimas gracias por estar acá. Ustedes no saben el privilegio que hoy tenemos y que tal vez no se nos repita mucho más, ¿verdad? No porque los compañeros escritores no quieran regresar, sino porque a veces, miren, nos tardó un año poderlos traer, porque cada vez que ya venían, los mirábamos a mitad, porque si no se nos iba la luz, que si el agua, que si la tormenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar este momento con mucho entusiasmo. Así es que bienvenidos a todos los seres humanos maravillosos que aquí están y a todas las almas puras que habitan esos cuerpos. Comienzo presentando a los que ya ustedes conocen, ¿verdad? Voy a comenzar con el licenciado Irán Lozada, porque fue en el orden que estuvimos leyendo las novelas. Comenzamos leyendo María Madiva, y luego El espía de Betances, y ya luego Mercedes, de el compañero Jaime Marzán. Así que comienzo con Irán Lozada. Leo algo de lo que ya ustedes tienen y conocen. Vamos a ver. A mí me gustó esta reseña. Le estaba preguntando a ellos que ellos querían que yo dijera, que de personas que tienen tanto trabajo literario hecho, siempre es bueno preguntar qué prefieren. ¿Qué les voy a decir? A mí me gustó esta reseña. Irán Lozada Pérez nació en Carolina en 1951. Nos pusieron la fecha. Hijo de una familia pobre y mulata. Eso me gustó, ese inicio. Es abogado desde 1977. No todos somos perfectos. Graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de las novelas Los días de abril, en 2008, de Editorial Isla Negra, que recibió mención de honor en el certamen anual del Instituto de Literatura Puertorriqueña, institución que también premió su libro de cuentos La desaparición de Jane Montgomery y otros relatos crueles y fantásticos, de Editorial Isla Negra 2011. Poesía necesaria, Tiempo Nuevo, Editorial Tiempo Nuevo 2013. Es su libro de poemas que hasta ahora los que conocemos, pero sabemos que está lleno de poesía. El licenciado Lozada fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico entre el año 2000 y 2004 y de la Asociación Americana de Juristas, capítulo de Puerto Rico entre 2004 y 2008. En esos roles compareció ante organismos y comisiones de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York. Fue además miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Por sus actos de desobediencia civil contra las bases militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Culebra y Vieques, islas del archipiélago de
Puerto Rico, por supuesto. Cumplió meses de cárcel en la prisión federal entre 1971 y 2002. Por supuesto, es el autor de las novelas que estuvimos trabajando y estuvimos disfrutando, María Madiva y El espía de Betances. ¿Qué añado? Pues que tuve el privilegio de tener a María Madiva en mis manos cuando se estaba gestando y cumpliendo, y desde ese momento pues supe que era una novela excepcional y muy importante para conocer nuestra historia de Puerto Rico. Ya luego con El espía de Betances me doy cuenta y disfrutamos de una novela que tiene un relato muy moderno, que está llena de casi como un thriller, que estamos esperando que nos la hagan en una serie, porque quedaría extraordinaria, ¿verdad? En ambas novelas pues hay unos personajes femeninos muy fuertes, muy especiales, que creo que inspira a cierta señora que está por allí sentada y que es ese amor de Irán Lozada, su esposa, a quien agradezco también que está aquí con nosotros, Miriam. Veremos entonces quién es Jaime Marzán, que está aquí con nosotros. Jaime me dijo ahora, cuando le pregunté qué quería en especial que resaltara sobre él, me dijo que quiere que ustedes sepan que él está terminando un doctorado en literatura en la Universidad de Puerto Rico. Y eso me ha conmovido muchísimo, siendo un personaje que tiene tanto, ¿verdad?, que podemos decir sobre él. Y él quiere que ustedes sepan que él estudia, que él investiga, que él escribe y que está terminando su tesis doctoral. Yo creo que no hay un ejemplo más bonito para la tarde de hoy que comenzar la presentación de un escritor ya laureado, reconocido, que con esta humildad quiero que ustedes también entiendan que esto es investigación y esto es disciplina y esto es estudio, ¿verdad? Que esto no fue que de momento cayó la inspiración y salieron las novelas y salieron los premios. Hay una reseña aquí que nos dice que él nació en 1945. Yo creo que esto está mal. Yo creo que está mal la fecha. 1945. Sí, tú insistes. Yo creo que eres más joven que eso. Gracias. Una persona que nos está diciendo que está escribiendo su tesis doctoral, ¿verdad? Y que eso es lo más importante para él, que ustedes conozcan, no se mide por la cronología del cuerpo, sino la del alma. Que tiene un máster en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, que ha trabajado como locutor de radio y escritor comercial. En 2001 crea su propia agencia de publicidad. En 2009 gana el certamen, primer campeonato mundial del cuento corto oral con los Manchester. En 2010 publica su tesis, Cuentos de caballos y caballistas, bajo el título de Equus Rex, un trabajo de cuentos históricos. Su primera novela histórica, Mercedes, ha sido presentada en las ferias internacionales del libro en la República Dominicana en 2010, en La Habana 2012 y en Lima 2013. Además ha publicado Rita 2013, Cuo Lema 2014 y Tocado por el Fuego 2018. En esta ocasión pues también estamos con un personaje femenino maravilloso, fuerte, que dialoga con los personajes femeninos de María Madiva y de El espía de Betances, donde aparentan ser, ¿verdad?, los personajes masculinos los que están en ese título, pero realmente los que mueven la historia son personajes femeninos. Con Mercedes también tuve el privilegio inmenso de tenerla en mis manos cuando se gestaba y de tomarme algunos cafés a cuenta de
de conocer más de Mercedes. De más está decirles que el Departamento de Español, tengo aquí a mis colegas, tengo colegas del Departamento de Inglés, que me privilegian muchísimo que ustedes estén y este apoyo. Y el apoyo es para los estudiantes. Así es que, por favor, un aplauso a nuestros invitados. Es todo tuyo el micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se me oye bien? Gracias. Si no recuerdo mal, profesora, el título de esta conferencia es Historia y Literatura. Cuando vi el título de entrada me pareció un pleonasmo. Pleonasmo es una construcción lingüística varias palabras redundantes. Te vi con mis propios ojos. Subí subiendo la escalera, bajé bajando la escalera. Aunque parezca incorrecto, no es incorrecto. La Real Academia lo acepta, los pleonasmos. Así, de ser historia y literatura para mí es un pleonasmo, pero que yo creo que la historia es otra de las formas de la literatura. ¿Por qué? Porque el historiador se acerca a la historia con todos sus prejuicios, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Así que cuando se acerca a la fuente, a la legada fuente de la historia, al documento, lo lee y lo interpreta a la luz de sus experiencias. Y por eso todo texto de historia está matizado por la conciencia y la visión y la cosmovisión del autor, del historiador. Por eso repito que historia y literatura es un pleonasmo. Esa idea no es mía, esa idea se difundió los postmodernistas. Podríamos estar aquí hablando 6 meses corridos del postmodernismo. Por cierto, ya se está extinguiendo su tendencia y su influencia, pero hay cosas que todavía pienso que tienen algún tipo de fuerza. Uno que era postmodernista sin saberlo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que se hizo más famoso muerto que vivo, porque estando muerto se interpretó su obra como una especie de panegírico al superhombre de Adolfo Hitler, a la visión del nazismo del hombre, que no es cierto. Pero fue la hermana, que sí era nazista, que vendió la obra de Nietzsche como un preludio a las visiones racistas, genocidas de Hitler. Pues Nietzsche dijo muchas cosas interesantes, entre ellas dijo que no existen hechos, lo que existen son interpretaciones. No existen verdades, lo que existen son opiniones. Así que cuando el autor de la historia o de la novela histórica se enfrenta a la novela, al texto, a la creación, está dentro del mismo contexto de interpretación personal de lo que ha leído o de lo que está ante sus ojos, la fuente o el documento. Eso es número uno. Hoy quiero ser bien breve porque creo que las preguntas son más importantes que el discurso. Y creo que ustedes tienen buenas preguntas. Eso fue experiencia cuando vine aquí hace, creo que 1 año atrás. Hablan de el espía de Betancia. Lo segundo, que tiene que ver un poco con mi obra, es mi fascinación por las palabras. A mí me fascinan las palabras. Cuando leí La Víspera del Hombre,
me di cuenta que más importante que la historia era cómo el autor combinaba el uso de la palabra, la creación de la palabra. Y para mí la palabra es lo más importante que ha hecho el ser humano. Sin palabras no hay lenguaje, no hay amor y no hay paz. Y tan importante es la palabra que en los primeros siglos de la humanidad lo que el hombre y la mujer creía que Dios pedía era la sangre del holocausto, la sangre de la ternera, del becerro, incluso la sangre del niño y de la mujer sacrificada ante el altar de Dios o de los dioses. Pero probablemente cuando comienza la modernidad nos damos cuenta que lo que Dios pide no es sangre ni violencia. Lo que Dios pide es palabras, la oración. Yo no soy creyente, pero creo que la única forma de comunicarse con los dioses, como se llamen, o el Dios como se llamara, es con la palabra. Así que miren lo importante de la palabra. Es la comunicación con el ser querido y es la comunicación con Dios y con el firmamento. El tercer punto, que podríamos discutir más a fondo, pero sé que el tiempo no es mucho el que tenemos, es mi visión de la literatura puertorriqueña. Cuando yo leo La Víspera del Hombre, cuando leo a Tapia, cuando leo a Alonso, cuando leo a Zeno Gandía, me di cuenta de dos cosas. Número uno, algo que nos hermana con la literatura hispanoamericana: la búsqueda de la identidad. La literatura puertorriqueña es la búsqueda de la identidad. ¿Quiénes somos? Y en eso no somos distintos a Cuba, con Lesa Malima en Cuba, con lo que planteaba Rodó en Uruguay, con lo que planteaba Octavio Paz y Alfonso Reyes en México, con lo que planteaba Sarmiento en Argentina. La identidad del ser latinoamericano. Aquí tenemos a Hostos en la búsqueda de la identidad nuestra. Y también tenemos una figura muy curiosa, muy puesta en entredicho últimamente, aunque al principio no lo era, Antonio S. Pedreira, que decía en Insularismo que la confusión del puertorriqueño se debe a la fusión de razas en Puerto Rico. Confusión, fusión de razas. Eso dijo Pedreira, un discurso muy parecido al que decía Adolfo Hitler en Mein Kampf en Alemania. La confusión de razas es lo que daña a la humanidad. Eso si existiera las razas. Yo creo que hay una sola especie que es los humanos. Bueno, pensando en las tres cosas, en la palabra como lenguaje, en la identidad del puertorriqueño, y en tercer lugar, y lo segundo, que vi la literatura puertorriqueña leyendo a Tapia, a Alonso, a Zeno, etcétera, etcétera, me di cuenta que la literatura puertorriqueña, además de buscar la identidad, es una literatura pesimista, muy pesimista. Nuestros escritores han sido pesimistas. René Marqué hablaba del hombre dócil, del puertorriqueño dócil.
Senogandía hablaba de crónicas del mundo enfermo. Tapia vio los esfuerzos de Lares como una algarada, no como un hecho revolucionario. En los años 40, un autor marxista escribe un libro que se llama, una novela, Los Derrotados. Los Derrotados. César Andreu Iglesias. Nuestra literatura es pesimista. De manera que partiendo de mi amor a las palabras y de mi queja a la visión pesimista del puertorriqueño, yo escribí María Madiva. María Madiva es una novela optimista. Como me dijo su primera lectora, Catalina Santiago. Y yo aquí a propósito intenté ser optimista. ¿Bien? Aquí hay un final feliz y yo no le tengo miedo a los finales felices. ¿Por qué no? ¿Por qué todo tiene que terminar en guerra, en suicidio, en muerte? Así que María Madiva es una novela que yo intento romper con la visión y el desarrollo pesimista de la literatura puertorriqueña. Y parte de una visión que yo tengo, una visión casi religiosa, que haya o no haya Dios, todo lo que sucede en el mundo es lo mejor que puede suceder. Todo lo que sucede en el mundo, aún en nuestras vidas, es lo mejor que puede suceder. Y en el fondo de María Madiva está ese pensamiento. Todo lo que ocurre es lo mejor que puede suceder. Aún las guerras. Y siendo optimista, esperamos que los casi 50.000 mujeres, hombres y niños que los militares israelíes, no israelitas, los israelitas desaparecieron hace mucho tiempo. Los israelíes, los habitantes del Estado de Israel, mal hecho en el año 48, esperamos que esa tragedia, no desemboque en una guerra nuclear, conforme a mi pensamiento de que todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir. Con ese voy entonces a la novela histórica, El espía de Betances, que ustedes leyeron, que trata del único puertorriqueño, escritor puertorriqueño, que no era pesimista. Los dos indios, la novela escrita en francés por Betances, que sabía que José Emilio González era un traductor para el profesor Carlos Alberto Gómez, también me añadió con la ayuda de Carmen Lugo Felipe. La tradujeron al español los dos indios. Esa novela es optimista, distinto a una novela cercana, La Palma del Cacique, de Tapia y Rivera, que es una novela pesimista. Guarionés se suicida, Guadina se suicida, los indígenas pierden la guerra y van al suicidio. Siguiendo eso, yo descubro que Betances, que es una de nuestras figuras emblemáticas más importantes que ha dado este país, el doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán, cuya familia venía de La Española o de Santo Domingo, San Dominguez, en esa época, huyendo de las invasiones haitianas, y se instalan, don Felipe Betances se instala en el oeste de Puerto Rico.
Y ahí nace en Cabo Rojo en 1827, ¿cómo va a ser? De hecho, cumple 200 años ahora en el 2027, dentro de 3 o 4 años. 2027, nació en 1827 en Cabo Rojo. Y quiero decir nada más que 2 o 3 cosas de Betances. Tuvo mucha suerte. Estuvo en el 48 en la Revolución Proletaria en París. Allí disparó, según dice él en sus cartas. Allí disparó. En la Revolución del 1848, febrero de 1848, que derroca a Luis Felipe de Orleans, el último rey francés. Cuando ocurre la masacre de los obreros en el 1848, y luego en el verano del 48, Betances estaba en Puerto Rico. Y hubiera sido masacrado de haberse quedado allí en el verano del 48. Estaba en Puerto Rico. De eso hay muy poca información. Creemos que estuvo 6 meses en Puerto Rico. Vino en el verano y se quedó casi hasta agosto. O sea que no estuvo en los peores momentos de la revolución en 48. Cuando ocurre la revolución del Ares en el 1868, Betances no estaba en Puerto Rico tampoco, había sido desterrado y no estaba en Puerto Rico. Hubiera sido asesinado o encarcelado de haber estado en Puerto Rico. Creo que estaba en San Tomás, buscando armas y municiones. O sea que se adelanta la revolución. Iba a ser en septiembre por Camuy, no en la... Betances luego regresa a París. Allí se crió, allí se educó en París, en Francia. Allí aprendió francés. Su literatura era en francés. Sus proclamas y arengas políticas eran en español. Llega a París, Francia, cuando ya había ocurrido la masacre de la Comuna de París. Así que tuvo suerte para nosotros. Muere en septiembre del 98 en París. Esa figura de Betances es la que a mí me da base para escribir El espía de Betances. Un hombre perseguido que tuvo siempre suerte de estar un paso más adelante que los perseguidores. Quizás nuestra figura patriótica más importante, más fascinante, y aunque parezca una herejía, quizás más fascinante que don Pedro Albizu Campos, y eso es mucho decir. Debo lavarme la lengua cuando digo eso. Quizás más interesante que don Pedro Albizu Campos, que de Diego, y que muchos otros patriotas puertorriqueños. Porque tuvo la inteligencia de que usted al enemigo no se enfrenta, al enemigo más poderoso, no se enfrenta cara a cara. Usted o se va al exilio y de allí combate, como dice José Martí, hasta que cometió el error de ir a los Dos Ríos en el 1895. Y Betances tuvo esa visión de que Puerto Rico tenía que salir de España. Pero también, estando a varias semanas de fallecer, para el mes de marzo, un poco antes de mayo, que fue el bombardeo de la Armada norteamericana a San Juan en mayo del 1898, Betances dijo desde Francia, si los americanos entran a Puerto Rico sin que haya una resistencia nuestra, de algún modo, seremos colonia para siempre.
esa profecía de Betances parece. Pocas profecías son ciertas, pero esa parece. Hasta la fecha, Dios quiera que es lapidaria. Okay. No voy a hablar mucho de la novela histórica porque en eso el experto es Marzán. Yo solamente quise decir las 3 cosas que me llevaron a mí a ser escritor. Mi rechazo al pesimismo, número 1. Mi amor por las palabras. Y tercero, mi compromiso por presentar otro mundo posible. Porque la primera labor, la primera función de un escritor es desear, diseñar, pensar, repensar otros mundos mejores y posibles. Gracias. Esto como en la buena trova, ¿verdad? Ahora tenemos al compañero Jaime Marzán, ya podemos decir profesor, que ya te tiraron ahí un pie forzado con la novela histórica, ¿verdad? Como los buenos improvisadores, pero usted es un hombre completamente libre aquí de comenzar como a usted le parezca mejor. Gracias. Primero que en la novela histórica es poco lo que se improvisa. Y digo esto porque Mercedes, esa novela que escribí y que muchos de ustedes han leído ya, espero que hayan leído. ¿Quién terminó la lectura? ¿Todos? Ah, ok. No, pero son tan tímidos. Así, mira. Alcen la mano. Yo la leí. Ok. Pues se habrán dado cuenta de que estamos trabajando con un personaje histórico, un personaje real, que nació, se crió, vivió en el viejo San Juan, que por circunstancias de su vida, tanto familiar como social, termina en Caracas, Venezuela, al lado de Simón Bolívar, pero más al lado de quien era Manolita Sáenz, que era pues una de las muchas amantes que tuvo Bolívar. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y de eso se trata, decir las cosas como son. Mercedes es una novela que me tomó 6 años en escribir. 6 años para escribir. ¿Con cuántas páginas, Carlos Roberto? Como alrededor de unas 292 páginas. ¿Y por qué? Bueno, pues esa tardanza se debió principalmente a que para escribir una novela histórica hay que investigar. Y con esto de investigar, el escritor se acerca mucho a lo que es el historiador. De hecho, hubo un momento en que hubo una controversia entre historiadores y escritores, porque muchos historiadores decían que ellos eran escritores, y los escritores decían, no, usted es historiador, y ya, usted investiga, yo escribo. Pero en el caso de la novela histórica tenemos que mezclar ambas cosas. Tenemos que hablar de acuerdo a unos cánones establecidos, principalmente por Sir Walter Scott hace un montón de tiempo atrás, donde nos decía que para escribir una novela histórica tendríamos
tenemos que esperar unos 50 años antes, o sea, pasado el acontecimiento, ¿no? Unos 50 años. Entonces, aparte de eso, teníamos que ser bien claros y específicos en los datos que ofrecíamos. Teníamos, y que la obra en sí fuera verdadera, tuviera ese sabor de verdad, esa, como estamos hablando de una verosimilitud, ¿no? Tiene que ser verosímil, pero en la novela, como todos ustedes deben saber, hay un buen grado de ficción. Y entonces ahí es donde el escritor de novelas históricas se pone las botas, porque comenzamos entonces a trabajar con supuestos datos, supuestas situaciones, supuestos personajes que van a influir en lo que es el tema principal de la novela. En el caso de Mercedes, el tema principal de Mercedes es el personaje de Mercedes barbudo. Esta muchacha murió a los 80 y pico de años. Nace en la calle Luna, en el viejo San Juan, y pasa por toda una serie de acontecimientos históricos que van a influir en su vida. Se va a ver rodeada de muchos personajes importantes de aquella época, del Puerto Rico de aquella época. Y va a sufrir una cantidad de problemas, tanto políticos como económicos y sociales, que la van a llevar a la prisión, porque ella celebraba tertulias en su casa para dar a conocer periódicos y noticias que le llegaban clandestinamente desde Venezuela, cosa que estaba prohibida por el gobierno español de entonces en Puerto Rico. Pero a esas tertulias, ¿quiénes iban? La flor y nata de la sociedad económica de Puerto Rico de aquel entonces. Ustedes han escuchado el nombre de Ramón Power y Giral. Ramón Power era uno de los que participaba de esas tertulias. Y su padre, don Joaquín Power, era uno de los hombres más ricos que tenía Puerto Rico en aquella época y participaba de esas tertulias. El obispo de San Juan participaba de esas tertulias. Campeche, el pintor, estuvo allí. Paseaba con Mercedes por todo San Juan. O sea que ella se vio rodeada en un momento dado de muchas personas importantes que posteriormente le harían el favor de ignorarla. Claro, por consecuencias previstas, ¿no? Un día llegan unos militares a la casa de Mercedes, de María de las Mercedes, le toca la puerta, como el FBI aquí por la mañana, a las 4 de la mañana, van a arrestar narcotraficantes y demás. Pues bueno, a ella le pasó lo mismo con el gobierno español de aquella época. Le tocaron la puerta: usted fulana de tal silla, usted está arrestada, véngase conmigo. Y se la llevan de su casa, que ya ubicaba en la calle San Sebastián. Ustedes, me imagino que muchos de ustedes habrán ido a la fiesta de la calle San Sebastián, ¿no? Y sabrán dónde está la barra que se llama La Tortuga. Esa era la casa de ella. Esa era la casa de María de las Mercedes. De la casa
pasa de una patriota a una barra, como pasa el tiempo. Pues bueno, a ella la arrestan y se la llevan para el fuerte de San Cristóbal. La meten en el apartamento del jefe del fuerte, que era muy amigo del papá de ella, don Domingo, por hacerle un favor al padre de ella, no meterla en un calabozo. De allí entonces la trasladan a La Habana, Cuba, porque aquí en Puerto Rico no había una cárcel para mujeres. Pero en La Habana había una cosa que se llamaba la Casa de las Mujeres Desviadas, que era donde metían a las locas, a las mujeres que robaban, a las mujeres que mataban y a las prostitutas. Y todas las metían bajo ese mismo techo. No duró mucho tiempo allí porque no se sabe cómo, pero al poco tiempo Mercedes sale de allí fugada y llega hasta Santo Tomás, la isla de Santo Tomás. Y llega justo después del gran incendio que destruye la ciudad de Santo Tomás. Y de allí entonces se tiene que embarcar hacia La Guaira, en Venezuela, para juntarse allá con Rojas, que era quien le suplía a ella todos los periódicos y todas las publicaciones que ella comentaba en sus tertulias. De allí entonces Rojas le proporciona pasaje a Caracas, y es allá donde conoce entonces a Manolita Sáenz, conoce a Simón Bolívar, y claro, todo esto del brazo del general Valero, un jibarito de Fajardo, de aquí cerca, el general Valero, quien era en aquella época, el general Valero era en aquella época el consultor de las fuerzas marítimas de Bolívar. Así de cerca estaba Valero de Bolívar. Más cerca aún, posteriormente, cuando se establece el gobierno de Bolívar en Venezuela, Valero pasa a ser gobernador del estado de Miranda. Así que tenemos puertorriqueños metidos en revoluciones, en gobiernos ajenos y todo lo demás. El caso de Ríos Rivera, ¿no? También es el caso. Y así pues, vemos cómo históricamente tenemos una serie de personajes que nos traen la necesidad de escribir novelas históricas. De eso se trata mi tesis, precisamente. Yo propongo en mi tesis doctoral que Puerto Rico tiene más que suficientes héroes, heroínas, situaciones, circunstancias, momentos, tan y tan importantes todos ellos, que de cada uno se puede escribir una novela histórica, o más de una novela histórica. Así que si hay alguno entre ustedes que quiera en algún momento convertirse en escritor, les recomiendo que trabajen la novela histórica. El único problema que tiene la novela histórica es que hay que trabajar duro, hay que investigar, hay que leer mucho. Y para escribir hay que leer. Y leer de nuevo y seguir leyendo. El escritor no puede detener su lectura. El escritor que no lee, no escribe. Tan sencillo como eso. Hay en la actualidad un nuevo movimiento que comenzó a afectar a la novela histórica a nivel latinoamericano, y se le ha llamado la nueva novela histórica latinoamericana. Esto es un fenómeno literario que comienza en Honduras y en Guatemala. Aquí en Puerto Rico creo que solamente un par de escritores han tocado ligeramente la nueva novela histórica latinoamericana.
y la otra persona que sé que ha escrito algo en esa línea, Tina Casanova, especialmente con su novela de La mudanza a Caparra, que de hecho me la encontré en Caguas en el Congreso de Escritores, y me dijo que iba a dejar de escribir porque estaba cansada y se le veía enfermita ya. Estaba cansada de tanto investigar. Ella se tardó 4 años en escribir La mudanza de Caparra. Nada más que escribir, bueno, no se sienta y escribe, qué sé yo, un capítulo al día, un capítulo a la semana. Si es un poco vago, si soy yo, es un capítulo al mes. Pero bueno, la mayor cantidad de tiempo que el escritor de historia, de novela histórica, se le dedica a la investigación. Y Tina Casanova, pues, le dio 4 años investigando para escribir La mudanza de Caparra. Y me dijo que estaba cansada, que ya iba a publicar una novela que ya tiene en el tintero, y después iba a escribir sus memorias, y ahí se iba a quitar. Y bueno, Tina Casanova va a escribir sus memorias, pues, se tardará 100 años, porque la verdad que esa señora tiene historias, y todas muy buenas. Así que vemos cómo la novela histórica comienza a desarrollar como que un nuevo cuerpo. Ya no se aferra tanto a la estricta medida que le dio Sir Walter Scott, sino que también ahora con escritores, Arturo Arias de Guatemala, estoy leyendo acá, y Julio Escoto de Nicaragua, que han sido los 2 principales escritores latinoamericanos que han abordado el tema de la nueva novela histórica latinoamericana, y que han presentado entonces ese nuevo cuerpo donde las reglas como que se han torcido un poco. Ya no son 50 años, ya ahora es, y pasó la semana pasada, es histórico, porque ya forma parte de un pasado. Y así, por ejemplo, pues, estos requisitos que se establecieron inicialmente ya no son tan importantes. Y eso a mí me duele, porque yo he estado escribiendo basándome en todos estos requisitos anteriores, y de momento pues llegan estos 2 escritores latinoamericanos y plantean una cosa nueva dentro de lo que es la novela histórica. Así que eso lo que significa es que la literatura es un cuerpo vivo, latente, dinámico, que tenemos que mantenerlos al frente todo el tiempo. La literatura es un campo vital para el hombre. Cuando digo hombre, incluyo a las mujeres también. Yo no soy de los que dice yo no brego con eso. Para mí, cuando digo hombres, hablo también de la mujer, en términos generales, ¿no? La literatura es vital para el desarrollo del ser humano, vamos a ponerlo de esa manera. Y entonces no podemos perder de vista todos los géneros literarios que tenemos a nuestro alcance. El profesor Gómez dirá que la poesía es el género más importante, y claro, porque él es poeta. Y muy bueno, por cierto, excelente, por cierto. Aquí mi amigo, pues, Irán dirá que, bueno, lo más importante de la literatura es la novela policíaca, porque muy buenas novelas policíacas que ha escrito, y que las tiene por ahí escondiditas, pero están ahí. Y yo diré siempre que la novela histórica es lo más importante dentro del ámbito literario, porque no solamente conserva nuestra historia, sino que también
conserva lo que es nuestra actitud como seres humanos. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon, habrán tomado nota. Creo que hay preguntas e invito a mis estudiantes particularmente a que rompan la timidez, a ver quién hace la primera pregunta. No sean tímidos, las tengo aquí, no voy a llamar a la gente. No lo hago en clase, lo voy a hacer. Por favor. Para Irán, leí una entrevista que le hicieron en el 2016 que dijiste que temías que nunca ibas a superar a María Madiva. Al publicar El espía de Betances, ¿aún te sientes así? Sí, yo creo Sí, que, claro. sí, yo creo que María Madiva es mi mejor novela. Es cuando uso más mi imaginación. Me libero de la historia y entonces uso la imaginación. Yo creo que lo más importante del escritor es la imaginación. Y en María Madiva, esta fue mi segunda novela. La primera fue Los días de abril, que responde a mi experiencia de 4 meses de cárcel en la prisión federal en Guaynabo. Cuando llego allá en el 2002 me pregunto qué yo voy a hacer durante 4 meses. Pues lo que tienes que hacer es escribir. Y Los días de abril. Pero ya cuando llego a María Madiva ya tengo una visión más clara de la novela, una conciencia más plena. Y abundando a lo que dice Marcela, la novela como género, yo creo que es la reina de los géneros. La novela la contiene todo. La novela contiene poesía, contiene música, contiene historia, contiene imaginación, contiene leyendas. Bueno, la primera gran novela moderna, El Quijote, Don Quijote de la Mancha, es una saga, es un archipiélago de relatos. Y la primera. Así que yo todavía creo que María Madiva me sentí claro, en el caso de La espía de Betances, tenía que ser fiel al pensamiento y a la figura de don Ramón Emeterio Betances. No me fue muy difícil. Estoy intentando trabajar la figura de Hostos, como me pide mi editor, Carlos Roberto, pero me parece muy difícil, porque hay cosas que yo no simpatizo con Hostos y tengo miedo de ser insultante para mucha gente, que eso no debe ser un criterio, pero estoy pensando en Hostos. Pero volviendo a la pregunta, sí, yo creo que María Madiva para mí es la novela que más disfruté. Claro, en el caso del espía de Betances, como dice Marcela, requirió mucha investigación. Me leí a Filio Ojeda Reyes, me leí a Paul Estrade, los biógrafos de Betances, me leí a Ana Suárez Díaz, montones de libros en torno a la figura de Betances. Entonces, ahora, para usar mi imaginación, ahí engancho una historia, una intrahistoria, que es la historia de Eulalia y de Mariita, y es el asedio que sufren de otro Ordóñez allá en España a finales de la Guerra Civil Española. Eulalia Ugarte. Y lo que se parece a ambos relatos, quien cuenta la historia de Betances es la esposa, Jiménez, el apellido era Jiménez.
Simplicia Jiménez Carlos. Es a través de sus diarios secretos que se revela quién era Betance, su vida íntima, su vida privada. Curiosamente, a mí había mucha tela que cortar porque en las 500 cartas de Betance solo habla de Simplicia en 2 o 3 ocasiones. Me gustó mucho escribir El espía de Betance. Me gustó mucho. Pero no quería caer en la cárcel de la historia. Yo quería liberarme de la historia. Yo quería usar la imaginación. Y aquí usé más la imaginación con María María. Y eso me gustó más. Gracias. ¿Alguna? A ver, ¿quién más? La pregunta es para Irán, pero tengo una pregunta para hacer las dos. Pueden hacer las dos. Bueno, la pregunta primero para Irán, específicamente, no sé si me lo has contestado ahora con lo que respondiste, pero dice, ¿fue difícil o fácil acercar la figura de Betance a través de Simplicia para el lector? Porque yo pienso que, hablando desde el punto de vista para mi generación, para mí en específico, es bien difícil como que verlo, o sea, se me hace muy lejano como en época, tanto como en época como personas. Por eso no sé si o fácil. Te puedo entender porque Betance es una calle en Atorrey. Para nuestros hijos y nietos, Betance es una calle. Hay varias calles Betance. En Mayagüey hay una, en Bayamón, cerca de donde vive Carlos, hay una calle Betance. Él vive en la calle Betance. No. Para mucha gente de Puerto Rico, Betance es una calle. Y de manera bien ligera, alguien que organizó el Grito de Lares. Pero se conoce muy poco de él. Sin embargo, que es curiosísimo, cuando traen los restos de Betance en 1920, que dicho sea de paso, viene desde París, Francia, a Puerto Rico, en un buque militar norteamericano. Uno de los entierros, quizás el entierro más multitudinario, es el de Ramón Emeterio Betance, cuando trasladan sus restos del puerto de San Juan a Cabo Rojo. Más de 20 o 30.000 personas se reúnen para acoger, recibir los restos de Betance. O sea que todavía en 1920 Betance era conocido, querido, llamado en Puerto Rico. ¿Qué pasó después? Que la figura se fue diluyendo. Pero eso ocurre con muchos de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? En nuestras escuelas secundarias, donde la historia apenas es un curso de 2 o 3 meses. La historia de Puerto Rico. ¿Tienes otra pregunta? Esta es para Jaime Marzán. Escribiendo la novela de Mercedes, ¿qué parte de tu investigación histórica para poder escribir esta novela te sorprendió? ¿Ya sea un dato de Mercedes o más bien en la época como tal? Si hubo algo que te sorprendió cuando estuviste haciendo la investigación sobre Mercedes, algún dato de esa vida o del momento histórico. Bueno, muchas cosas de Mercedes sorprenden. A mí me sorprendió desde el carácter que exhibía Mercedes en su diario vivir. Era una cosa extraordinaria. Ella no se le quedaba callada a nadie, ni siquiera a la madre. Y en aquella época eso era mucho decir. Estábamos conversando de las chancletas y de los chancletazos. Huélela, toma, huélela. O sea que muchas cosas de Mercedes, pero muchas cosas de su persona, de su manera de ser, su carácter. Cuando
su tío Juan Veloz muere, le deja a ella su cartera de préstamos, que se descubre que era auspiciada o alimentada por don Joaquín Power. Don Joaquín Power ponía los chavos, Juan Veloz prestaba y cobraba, y entonces por ahí esa era la cartera de préstamos, ¿no? Bueno, Juan Veloz muere y le entrega la cartera, o sea, le deja en herencia la cartera de préstamos a Mercedes. Y entonces, ¿cómo es esto posible, no? Que una mujer de aquella época detuviera a un señor en la calle para decirle, oye, me debes dinero, págame. Eso era una cosa inaudita, o sea, eso no era posible, que una mujer hiciera eso. Es más, parar a un señor en la calle nada más que para preguntar una dirección, ¿dónde queda tal cosa? Eso es prohibido. La mujer no hablaba con el hombre en la calle, punto. Y Mercedes lo hacía con una libertad increíble, ¿no? El carácter de Mercedes que la lleva a confrontar el estilo político de la época es otra característica de ella. Su fuerza moral, porque era una persona con una moral muy alta, su inteligencia, porque era una mujer, era comerciante, que era otra cosa que la mujer no estilaba en esa época. En Puerto Rico ella tenía su propio negocio, ella vendía hilos y botones y cositas de coser y bisutería, ¿no? Y creo que había otra mujer más en el Viejo San Juan que también tenía otra bisutería, pero en otra calle, y eran las únicas dos mujeres en el Viejo San Juan de aquella época que eran dueñas de negocios. Así que súper adelantada en términos de su pensamiento político, en términos de su pensamiento social, en términos de su comportamiento familiar. O sea, era una mujer súper adelantada. Así que todas esas cosas son sorprendentes. A mí me sorprendió muchísimo esa actitud de vida de Mercedes. A ver, Gracias por tu pregunta. aquí otra, ¿qué otros? Tengo dos preguntas para Marzán. Bien. Uno es para el principio del libro y otro es más como del final. En el principio, ¿por qué decidió empezar la novela con los actos fúnebres de María? Te contesto esa parte primero. Eso es un, ¿cómo te diría? Es parte del estilo, ¿no? Donde tú puedes presentar lo último primero y lo primero lo presentas último. O sea, es un mecanismo de estilo, más que otra cosa. Le añade al dramatismo de la novela, al texto, al contexto dramático, a la carne dramática de la novela. Comenzarla así añade y logra, te ayuda a captar al lector para que siga leyendo. ¿Te pasó? ¿Te captó? No, sí, es que lo encontré como que interesante, como que después empezaste Ahí con el está. final Ok. La segunda pregunta, ¿cuál es? Era en el final, en el epílogo, decías que estabas como que buscando los restos de Mercedes. Sí. Y pues si lo hubiera encontrado y te lo hubiera podido exhumar y trasladar a Puerto Rico, ¿qué hubieras hecho con ellos? Pues chicos, sinceramente, yo no sé qué yo hubiera hecho con ellos, de verdad que no. Pero definitivamente habría que entregárselos al Instituto de Cultura, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de fundación o grupo perdón, que estuviera interesado en hacer lo que se hizo con Betances
lo que se hizo posteriormente, hace poco tiempo, con Ramón Power, que se trajeron los restos de España y están en la catedral en San Juan. Yo creo que si yo hubiese logrado encontrar los restos de Mercedes, esos restos estuvieran ya en Puerto Rico, porque yo hubiese dejado de estudiar mi doctorado y me hubiese dedicado a tiempo completo para traer esos restos a Puerto Rico. Porque ese personaje histórico nuestro representa la grandeza de la mujer puertorriqueña. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Mercedes, ¿fue un personaje reconocido o fue escondido? ¿Reconocido o ¿O escondido? escondido? ¿Me puedes ampliar un poquito más la pregunta? Porque O sea, ¿reconocido por si qué? ha sido reconocido. ¿Por quién? O sea, por la gente. En esta época nuestra, o en la época anterior, En la época anterior. en la época, bueno, ella sí tuvo un cierto reconocimiento, pero fue a base de su gesta en Venezuela con el movimiento bolivariano. Ella fue sí reconocida allá. Aquí no, porque aquí estaba todo el gobierno en contra de ella. Mientras que en Venezuela, una vez que Bolívar triunfa, pues está con los triunfadores, ¿no? Y allá sí se le reconocía como una persona importante dentro de el grupo, ¿no?, de allegados a Bolívar. Eso sí. ¿Y la otra parte de tu pregunta? No, esa ya. Ya te la contesté. Ok, gracias por tu pregunta. A ver, ¿quién más? Para Jaime, ¿el proceso de investigación para Mercedes fue extenso o fue como breve? El proceso de 6 investigación. años. ¿Qué tú crees? Digo, no fueron 6 años ahí todo el tiempo, dale que dale, ¿no? Porque habían otras cosas que hacer. En esa época yo estaba estudiando la maestría en creación creativa en el Sagrado Corazón y tenía que dedicarle tiempo a mis estudios y demás, pero todo el tiempo que tenía disponible se lo dedicaba a la investigación sobre la novela, y todas las notas y todo eso, todas las cositas que yo escribía y guardaba, se me perdían algunas y tenía que volver a buscarlas y volver a repetir la investigación. Es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, 6 años. 6 años bien lindos, de verdad que sí. El producto final me llenó de mucha satisfacción. Es curioso porque a veces el proceso de escribir es más interesante que terminarlo. Una vez que uno termina, como que está un poco Se le apaga la vela a uno. como que no se pregunta, ¿y ahora qué? Ahora que puedes publicar. Se lo lleva a Isla Negra ya. A ver, ¿y otra pregunta? Allá. Sí, la pregunta sería para ambos escritores. En el proceso de ustedes decidir sobre qué escribir, porque pueden venir muchas ideas a la vez y distintos temas, ¿qué los ayuda a ustedes, viéndose desde su inicio, ahora, comparando y contrastando, cuáles eran esos factores que ustedes tomaban en consideración cuando iniciaron para decidir sobre qué escribir y cuáles son esos factores ahora? Voy a empezar yo. Gracias, Aaron. Mi primera obra literaria fue basada en mi tesis de maestría en creación literaria. Fue mi tesis. Tiene una historia bien bonita, pero no creo que vamos a tener tiempo para tantas historias. Lo que es importante es que uno puede
ir de un género literario a otro y experimentar con cada uno de esos géneros antes de decir yo soy novelista, por ejemplo, antes de decir yo soy poeta, por ejemplo, ¿no? Porque si tienes, por eso fue que antes dije tienes que leer, y cuando yo digo leer, es leer todo, de todo, de todo, desde las etiquetas en el supermercado, en los productos de los supermercados, hasta la Biblia y Don Quijote, que son las dos joyas de la literatura universal, las dos primeras joyas de la literatura universal. Hay que leer, hay que leer. Entonces, una vez que tú lees, que tú te empapas, ¿verdad?, de todo ese entorno literario, entonces tú decides cómo, es que, por cuál te vas a decidir, ¿no? Decides qué hacer dentro de la literatura. Recientemente, una cosa que se debe añadir a la biografía, a la nota biográfica, nosotros acabamos de publicar una novela erótica. Entonces, yo nunca había escrito nada erótico, pero me dio como escribir una novela erótica y me senté y la escribí. Se llama Ishtar. La consiguen en las principales librerías. Solo que tiene en la portada una advertencia, que esa lectura es demasiado fuerte para menores de edad, así que Irán no la puede leer. No, pero la advertencia está. O sea, esta es una novela erótica que es para adultos. Y entonces, pues, estoy experimentando con otra cosa, ¿no? Yo he escrito cuentos, he escrito poemas, y yo no me considero poeta, pero me he sentado y he escrito, ¿verdad?, cosas poéticas. Y así por el estilo, uno comienza a jugar con la literatura, damos un poquito de aquí, un poquito de allá, y hacemos, qué sé yo, lo que salga. Porque si sale bien, qué bueno, si no, pues vamos a corregirlo y a leer de nuevo. ¿Contesté tu pregunta? No. A ver, más o menos. A ver, Irán, cuéntanos, que nos queda poco tiempo. Que toda creación literaria viene precedida, viene después de lecturas, de muchas lecturas. No conozco ningún escritor que no haya sido un lector voraz. La lectura conduce a dos caminos. El primer camino es el camino de la locura, que fue lo que ocurrió con Alonso Quijano, también conocido como el Quijote. El otro camino es el camino de la escritura, es escribir. Y cuando yo leo, me está pasando mucho con Cortázar, que lo estoy releyendo últimamente, yo digo, caramba, Cortázar, este ángulo no lo vio, este punto no lo vio Cortázar, y yo quizás podría desarrollar este ángulo que Cortázar no vio. A manera de ejemplo, García Márquez dijo que la lectura de la Metamorfosis de Kafka fue lo que lo indujo a escribir creativamente. Y yo creo que a muchos Kafka nos indujo a escribir. Kafka es el primer escritor moderno que no da razones para lo inaudito. O sea, Gregorio Salsa se le despertó una mañana convertido en un inmenso, un enorme insecto. Antes de Kafka, por ejemplo, Mary Shelley dice, pues Frankenstein creó un monstruo de esta forma, utilizando la electricidad. Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque se tomaron una cocina o algo. Todos los escritores anteriores a Kafka
entendían que había que explicar la magia. Y Kaufman se dio cuenta que un vago no explica la magia. Así que, créanlo o no créanlo, Gregorio Samsa se levantó una mañana convertido en un insecto enorme. Y eso ya lo sabíamos, porque habíamos leído la Biblia. Y en la Biblia ocurren cosas inauditas. Y Gabriel García Márquez dice, este estilo de escribir mío lo aprendí de los cronistas españoles. Los cronistas españoles veían sirenas. Cristóbal Colón vio el paraíso en Venezuela. Cristóbal Colón vio sirenas. Nuestros colonizadores, para mal o para bien, vinieron a América con la cabeza llena de mitos medievales. Eran supuestamente seres renacentistas, pero venían con todos los mitos, con todas las leyendas, porque habían leído. América fue primero inventada en la imaginación y luego encontrada en los mares incógnitos. Así que la lectura es lo que nos invita a escribir. Yo recuerdo haber querido ser Pirulo, el de la víspera del hombre, de haber estado allí en el mar de Carrizales, en Arecibo, y ver a Alita desnuda en la playa. Yo hubiese querido ser John Van Damme, el personaje de Los Miserables, que es una de las novelas más importantes jamás escritas. Yo hubiese querido haber escrito Los Miserables. Pero luego me di cuenta, con la lectura, que yo no quería ser el personaje. Yo quiero ser el creador. Yo quiero ser Kafka. Yo quiero ser Cervantes. Yo quiero ser Borges. Yo quiero ser Cortázar. Si llego o no llego a esas alturas insondables es otra cosa. Pero esa aspiración de imitar a los dioses creando con palabras o con magia, eso es lo que nos hace escritores. Quería interrumpirte un momentito para señalar a Flaubert, lo que estás diciendo, con Madame Bovary. A Flaubert, cuando le preguntaron quién es Madame Bovary, él dijo, Madame Bovary, c'est moi. Tan sencillo como eso. Así que el escritor quiere ser un creador, quiere inventarse otros mundos. Todo escritor, así terminé mi primera, todo escritor está insatisfecho con su mundo, insatisfecho con el mundo que está viviendo. Y responde o con rabia, o con cinismo, o con humor, o con todas esas cosas. Cervantes responde al mundo degradado que conoció en Castilla, un mundo de pícaros, de ladrones, de religiosos hipócritas. Y él sabiamente, con una sabiduría que ninguna otra persona ha tenido, en tiempos de la Inquisición, eso era quemar en la hoguera a cualquier pensador libre. Se atreve a decir todas las cosas que nadie se atrevía a decir. Y por eso es que Cervantes sigue siendo todavía nuestro gran mentor, nuestro gran modelo. Sin Cervantes quizás no hubiese literatura, o habría otra cosa. Así que todo escritor quiere transformar el mundo a partir de la imitación de otros escritores, y en ese proceso de imitación, la recreación y la mejora, y mejorar lo que ha leído. Yo quería escribir algo tan bueno como La víspera del hombre. Porque yo René Marqués, que fue mi amigo y mi profesor, termina muy mal la víspera del hombre. Mata a Alita. Yo no le perdoné a René Marqués que matara a Alita, sin ninguna razón. Termina la novela que muere Alita de un machetazo, de un pariente. Yo creo que ese fue un final infeliz. Así que yo trato de cambiar ese final en María Madiba. En María Madiba
María Madiva entra desnuda a un río en Trujillo Bajo, en Carolina. Lo que antes era Carolina, ahora Trujillo Bajo. María Madiva entra desnuda. Lita sale desnuda de un mar en Arecibo. Eso es un homenaje secreto a Reina Marqués. Tomaron nota. Yo les agradezco muchísimo a esta audiencia su presencia. Infinitamente a mis amigos Irán, a mi amigo Jaime. Agradezco públicamente el haber tenido la oportunidad de ser lectora inicial de estas novelas. Agradezco al editor de Isla Negra, a Carlos Roberto Gómez, que fue el que me acercó a estos textos antes de ser publicados, y que ellos tomaran en consideración alguna que otra sugerencia sobre los trajes, de cómo iban vestidas estos personajes. ¿Se acuerdan? Que tal vez su dimensión masculina no llegaba hasta allí, y mi humilde mirada les daba de ese detalle de lo que era la feminidad de la época. Agradezco a mis estudiantes de literatura que tienen una encomienda mayor. Aquí hay muchas preguntas que yo les haré llegar para que ustedes tengan una idea de por dónde iban nuestras discusiones en clase. Sé que se quedan con más preguntas que respuestas, y esa siempre es mi intención, que se lleven muchas preguntas en su corazón. Así es que gracias a todos, y por supuesto un aplauso grande a estos dos escritores puertorriqueños. Si alguno tiene sus libros aquí y quiere acercarse para que ellos le dediquen el libro, pues será un feliz final. A todos los demás, a los colegas, muchas gracias por venir. Y recuerden que hoy celebramos 23 de abril precisamente a Cervantes y a nuestra lengua. A ver si para otros años volvemos a tener una semana y no